Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Amigas, amigos, que semana a semana nos siguen nuestro programa Contigo Siempre, edición 241. Esta vez lo hacemos desde la sede principal de Televisión Manavita, Canal 30, como de Radio Marejada, agradeciéndole las facilidades que nos han podido dar en vista de la incertidumbre de los momentos que hemos pasado en estas últimas horas, en estos últimos días, pero fiel al compromiso nuestro, estamos aquí para informar de todas nuestras actividades durante la semana y como siempre tener ese conversatorio amplio, formal, democrático, cívico con sectores de la sociedad. Hoy día tengo el inmenso honor de acompañarnos dos prestigiosos comunicadores de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país, como es el licenciado Washington León y del licenciado Leonardo Zavala. A ellos agradezco el habernos permitido acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 241, como siempre, agradeciéndole a Radio Gaviota de Manta, a don William López Mero, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, a Rafael Falconí, Radio Huancabil de Guayaquil, al economista Clever Chica, Radio La Voz de Manta, a don Leonardo Zavala, Radio Marejada de Manta, en cual estamos utilizando también su set, a don Tulio Muñoz, Radio CD Café de Jipijapa, César Delgado Padre y César Delgado Hijo, Radio Ovación de Machala, con lo cual cubrimos gran parte del territorio orense, a don Didio Yauri, Radio Rumba Manavita, a don Wilson Ortega, Radio FB La Elegante Badía, a Fernando Ver, www.minanotv.com, Andrés Can. Y recordemos que este programa lo transmitimos en vivo por Televisión Manavita Canal 30 y lo reprisamos los días domingo de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @BermanEresTú, y en Facebook, @CarlosBermanReina. Muchas gracias por seguirnos semana a semana. Buenos días, licenciado Washington León, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 241. Para este programa, y definitivamente corresponde el hecho de estar aquí con la finalidad, obviamente, de analizar algunos temas que usted, como asambleísta representante de nuestra provincia, viene realizando en la Asamblea Nacional. Y obviamente, aparte de conocer todos y cada uno de los acontecimientos que se han dado este último fin de semana. Muy amable, muchas gracias. A usted, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Licenciado Leonardo Zavala, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 241. ¿Qué tal, asambleísta? Muy buenos días a toda la ciudadanía mantense, manavita en el Ecuador. Licenciado Washington León, encantado de estar aquí para compartir con usted el programa 241, asambleísta, y analizar los temas de gran importancia para la provincia y el país. Así es, yo creo que esta es una semana fuera de lo común. Hemos tenido por espacio de más de 48 horas una incertidumbre, el país se ha inmovilizado totalmente, decir otra cosa es faltar a la verdad, por eso nosotros siempre hemos sido respetuosos, pero quienes conocemos de alguna manera la realidad nacional sabemos que no hubo actividad normal en todo el país, hubo brotes de violencia efectivamente. Este gobierno de manera particular siempre ha soslayado que es un gobierno democrático, que respeta las posiciones, los criterios, las opiniones, pero en tan pocas horas decretaron un estado de excepción, lo que no es fiel a lo expresado permanentemente. Pero yo creo que hay un saldo negativo por la cifra, por las pérdidas de las actividades productivas. Todavía no tenemos una claridad y una realidad de lo que va a pasar, por cuanto, por un lado, los señores transportistas dicen que momentáneamente han suspendido hasta esperar una propuesta más firme del gobierno nacional,
Por otro lado, el gobierno nacional dice que ya se llegó a un acuerdo con el sector de la transportación. El presidente de la República, en cadena de radio y televisión, informó en días anteriores que iba a enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Hasta el día de ayer, en horas de la tarde, no había llegado el proyecto económico urgente, que quiero también referirme, que en su informe a la Nación, él en mayo dijo que iba a enviar el proyecto. Ya han pasado casi 5 meses y hasta la vez llega el proyecto. Entonces él, en su cadena de radio y televisión, explicó en líneas gruesas algunos temas importantes, pero yo digo, nosotros no nos vamos a expresar hasta no tener conocimiento real de qué es lo que se va a abordar. Se habla que hay incentivos a la producción, que hay reformas al Código Laboral, se habla de contribución de los empleados del sector público, pero no sabemos a ciencia cierta qué va. Lo que sí es lamentable, y eso tenemos que decirlo con absoluta frontalidad y claridad, es que ya hay muchos medios de comunicación a nivel nacional ya difunden la información indicando todo lo que trae este proyecto de ley económico urgente. Entonces, quiere decir que hay medios, ciudadanos de primera clase que tienen algún privilegio porque conocen de antemano, y habemos otros ciudadanos, otros comunicadores, otros actores que no tenemos la información. Entonces eso les dice que no se está hablando de buena manera. En definitiva, hasta horas de la noche aquí en nuestra ciudad de Manta, todavía el sector de la transportación, el taxismo, todavía seguía ellos en diferentes lugares de la ciudad en una demostración de que para ellos el paro continuaba. Conocemos también que en nuestra querida capital de la provincia de Puerto Viejo también el sector del taxismo todavía mantenía la media de hecho. Entonces no hay una claridad, como no ha habido un montón de cosas. Mire, hasta ahora sabemos cuál es el acuerdo que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. No lo conocemos. Más de una vez hemos intentado que el ministro de Economía y Finanzas, el ingeniero Richard Martínez, acuda a la Asamblea Nacional a informar cuáles son los acuerdos, para transparentarlo, para informarlo. Con toda seguridad, parte de los acuerdos es lo que está pasando hoy en día en el país: la eliminación del subsidio, la liberación de los precios del combustible, que va a traer más tarde en nuestra ciudad, en nuestra querida provincia, la principal o una de las principales actividades productivas es la pesca, en todo lo extenso, en todos los diferentes sectores, la artesanal, la industrial, los diferentes tipos de pesquería que hay en el país. Ellos tienen un diésel diferenciado, porque de alguna manera también se precautela una actividad que es una de las principales actividades productivas en el Ecuador, es una de las 3 principales actividades productivas del Ecuador. Recordemos que el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo. Recordemos que aquí en nuestra provincia radica la mayor flota atunera pesquera del Pacífico Oriental. Entonces hay un sinnúmero de circunstancias que es generador de miles de plazas de empleo de toda la provincia. Por lo tanto, tenemos nosotros que cuidar esa producción. Yo no sé cómo lo verá usted, mi querido licenciado Washington León, desde su punto de vista, desde su óptica, usted como un comunicador, un hombre de tantos años de experiencia en la comunicación, qué va a pasar con varias actividades, entre otras la actividad pesquera de la provincia. No hay duda, efectivamente, de que el pueblo ecuatoriano ha vivido una incertidumbre este último fin de semana con esta situación de la liberación de los combustibles, y que sin lugar a dudas, obviamente, corresponde a saber efectivamente qué va a pasar con el pueblo ecuatoriano. No hay todavía una seguridad de saber qué mismo es lo que se ha arreglado por parte de la transportación. Y a mí, créanmelo, señor asambleísta, de que me sorprende sobremanera la actitud del gobierno, porque por un lado acusa, toma una medida de un estado de excepción, directamente indica quiénes son los protagonistas de esta paralización de la transportación. Es más, se lo señala incluso con diferentes irregularidades,
dirigentes que han tenido incluso acciones de tipo penal. Y lo sorprendente es que de la noche a la mañana se llega así, sorprendentemente a decir, culminó el paro porque ya arreglamos, pero no se conoce la manera y forma de que se ha arreglado. Simple y llanamente se dice que se va o se está estudiando una elevación de pasajes. Hay la incertidumbre puesto de que las bases a las que siempre hemos reclamado son las que prácticamente se los toma como tontos útiles, porque son los últimos prácticamente en conocer y definitivamente no llevan ningún beneficio. De tal manera de que no sé qué pasará con el pueblo ecuatoriano cuando realmente tenga la reacción de saber de que se va a elevar los pasajes y que todo se va a encarecer y que definitivamente el perjudicado total es el pueblo. Ahora, la pregunta es para usted, señor asambleísta. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional tomando en consideración de que 5 meses no se ha llegado el proyecto? Ahora, cuando debió habérselo hecho, tampoco llega. Entonces, ¿cuál es realmente la posición del gobierno, sabiéndose de que es una afectación, aun cuando no lo quieran admitir, en general, para todo el pueblo ecuatoriano, que no se considera el hecho de saber de que un padre de familia no solamente tiene un hijo, sino que tiene 2 y hasta 3 y 4 hijos, y que tiene que tomar no una, sino 2 y 3 unidades para poder llegar a su lugar de educación, asambleísta? Efectivamente, como usted lo señala, Guachito, mire, yo creo que utilizaron la táctica del temor. Primero tratan de legitimar a los dirigentes de las diferentes modalidades de transportación a nivel nacional en una campaña totalmente, inclusive hasta lesionando la privacidad, porque se llegaron a informar el patrimonio de cada uno de los dirigentes de la transportación, muchos de ellos, entendemos, producto de tantos años de trabajo. Entonces, primero entiendo que utilizaron el miedo, influenciaron en ellos el terror, sindicándolos, atemorizándolos, delegitimándolos, para después sentarse a dialogar, conversar. También habría que preguntarle a muchos funcionarios de gobierno que transparente cuántos de ellos han declarado en el fisco durante los últimos 8 o 10 años, porque también hay que ver ellos también cuál ha sido su actividad. De esa manera no se puede obrar. Ya el país desterró esas viejas prácticas, formas de hacer política. Yo creo que el diálogo es un buen mecanismo de poder conversar, de poder llegar a acuerdos puntuales en bien del país, pero siempre en el sentido de pensar en el bienestar de los ecuatorianos, Leonardo. Asambleísta, hay una pregunta que me inquieta realizársela a usted. Si bien es cierto, hablamos de la pesca local, la pesca artesanal, este es un sector que está casi que quebrado. ¿Qué va a hacer ahora, por ejemplo, el amigo que tiene una pequeña embarcación, una pequeña lancha, que su nave la moviliza con gasolina, cuando ha recibido el incremento a este combustible? ¿Qué va a hacer ahora? ¿De qué va o cómo va a sustentar el incremento de este precio, conociendo de que la pesca está escasa y este es un sector que está casi que quebrado? Yo quería formularle una pregunta, asambleísta. ¿Qué tanto afecta la no presentación del proyecto económico urgente a la nación? ¿Y cuál podría haber sido la alternativa? Si no se incrementaba el precio de los combustibles, ¿cuál podría haber sido la alternativa desde su punto de vista como un legislador que tiene años de experiencia y que conoce la situación legislativa, valga la redundancia? Mire, después de un momento vamos inclusive a tener también la intervención del doctor Pavel Muñoz. Con él compartimos en los dos años anteriores la Comisión de Régimen Económico y Tributario, es decir, quienes tratamos el presupuesto general del Estado y quienes tratamos en gran parte la mayoría de las reformas en materia económica que presentó el gobierno actual. Y le podemos decir con absoluta certeza que no hay para nosotros no hay ningún déficit, no hay una crisis económica dentro del presupuesto general del Estado. No sé si así como maquillaron, digo porque también nunca nos contestaron, en el presupuesto de este año 2017 se presentó un rubro que decía 1.000 millones de ingresos por concesión. Siempre preguntamos, ¿concesión de qué? Nunca nos supieron expresarnos, nunca nos supieron informar. Y resulta que esos 1.000 millones no están por ningún lado, ni va a haber ese ingreso. Ustedes presumen que estos números no son reales. No son reales, entonces, mire, se dijo y se satanizó la deuda que se había adquirido con China. Este gobierno cayó también en manos
de deuda contraída con la República de China. Pero Entonces, ¿no es que presta para pagar? ¿Perdón? ¿No es que presta para pagar otros créditos? No se está contemplando inclusive en el presupuesto del servicio de la deuda pública, un monto establecido que ya lo vamos a analizar después de unos pocos minutos. Sí creo que se podía haberlo hecho. O en su defecto, desde hace meses que se empezó las negociaciones o que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le hubieran informado a la ciudadanía, al país. Señores, estos son los eventos que tenemos que cumplir para poder tener estos recursos, ¿cierto? Yo soy un hombre pragmático, pero le puedo decir con absoluta certeza, no ha habido un país en el mundo entero que haya salido de la crisis con la receta del FMI. Y el mejor ejemplo en Sudamérica es Argentina. Tiene una hiperinflación. Le prestaron alrededor de casi más de 45.000 millones de dólares y Argentina no ha salido de la crisis que está viviendo. Y producto es el pueblo argentino, que hay un porcentaje alto de pobreza en todo el país. Qué bien, son temas que hay que analizar, licenciado Washington León, con el asambleísta Carlos Berman Reina. Yo sí me queda una duda, asambleísta, el hecho de saber de que para que la gente entienda, el pueblo que realmente tiene la necesidad de entender cómo es que nuestro presupuesto general del Estado, no ahora, sino que permanentemente siempre ha tenido sí un déficit. Hablamos de entre 3, 4 y hasta 5.000 millones de dólares. Usted habla de que no hay necesidad de estas medidas. ¿Cómo es entonces el hecho de que el gobierno nacional primero libera el precio del combustible, se quita el subsidio, con la finalidad obviamente de ahorrar alrededor de 1.300 millones de dólares, que es lo que de una u otra manera más o menos significa el subsidio? Entonces, ¿cómo es que entonces se toman estas medidas para qué cosa entonces? ¿Qué es lo que se quiere estabilizar económicamente en el país? Mire, el presupuesto general del Estado, que fue aprobado constitucionalmente por la Asamblea Nacional, como lo establece también el Código Orgánico de las Finanzas Públicas en su artículo 119, que es más, no se ha cumplido lo establecido, porque el ministro de Economía y Finanzas tiene que informar en el plazo de 90 días por cada semestre la ejecución presupuestaria. No hemos recibido del ministro de Finanzas hasta ahora la ejecución presupuestaria, es decir, de enero a junio, no hemos recibido hasta ahora en la Asamblea Nacional. Decía que el presupuesto general del Estado fue aprobado con un monto de 35.529 millones de dólares. En el presupuesto general del Estado estaba incluido una necesidad de financiamiento que era de 8.166 dólares, que ese financiamiento era una parte para pagar parte del capital de la deuda que se mantenía, que eran 3.855 mil millones. Adicionalmente, había una inversión del Estado, es decir, obras, por 3.315. Eso sumaba 8.166 millones de dólares. Dentro de la fuente de financiamiento que contemplaba el Estado ecuatoriano hasta ahora, recordemos que en enero de este año salió una emisión de bonos de 1.000 millones de dólares, en lo que el gobierno nacional informó al país que parte del acuerdo que había llegado con el Fondo Monetario Internacional incluía para este año 2019 un ingreso de 4.209 millones de varias fuentes de financiamiento, ¿cierto? Acabó en los días anteriores de emitir 2.000 millones de dólares más. Eso sumado a que el precio del barril de petróleo, la Asamblea Nacional, el Estado ecuatoriano primero lo fijó en 58 dólares con 29 centavos. La Asamblea Nacional resolvió pedirle al gobierno que baje para ser mucho más conservador. Y se produjo una reducción y el presupuesto general del Estado está contemplado el barril del petróleo en 50,05 centavos. Recordemos que durante todo el tiempo el precio del petróleo ha estado 4, 5, 6 y hasta 8 dólares más
del precio O sea, referencial. muy favorable para el país. Adicionalmente, el Estado ecuatoriano se implementó una mayor capacidad de producción porque se fueron incorporando nuevos pozos petroleros. Nosotros, hecho un cálculo promedio, debería haber un superávit entre el precio oficial, que fue más alto del fijado, más el aumento de la producción petrolera, debería más o menos dar un remanente de entre 700 o 800 millones de dólares. Eso estaría bordeando los 8.000 millones. Sí, un superávit. Estaríamos bordeando alrededor de 8.000 millones de dólares. Y necesitábamos una fuente de financiamiento de 8.166 millones. Es decir, que el presupuesto estuviera equilibrado. Y con un atenuante más. Está previsto una inversión de más de 3.000 millones de dólares, es decir, en obra. Y no hemos visto a lo largo y ancho del país ninguna obra inmensa. Es decir, que ahí también, yo no me atrevo a dar monto, pero yo no creo que haya más allá de 1.000 a 1.500 millones en obra. Es decir, ahí también hay una reducción de la inversión. Claro. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún escenario para tomar medidas drásticas en perjuicio de la grandes mayoría del pueblo ecuatoriano. Vamos a tratar de tener un conversatorio vía telefónica con el doctor Pavel Muñoz. Yo no sé si está ya lista la entrevista. Contacto. Vamos a tratar de tener contacto en ese sentido. Bueno, correcto, asambleísta. Yo quería formularle, repito, usted además es economista y conoce el tema números, y eso es muy importante para que la ciudadanía que nos ve en Manta, Manabí y el país tenga claro el tema. Si no se daba el incremento del precio de los combustibles o de repente se hubiese dado el incremento de precio del IVA del 12%, no sé, 1 punto más, 2 puntos más, 3 puntos más, no sé cuánto hubiese sido necesario, ¿cuál hubiese sido la repercusión en el pueblo ecuatoriano, señor asambleísta? Si no hubiera sido el incremento de la gasolina, hubiese sido el IVA, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiese sido mejor o tal vez hubiese sido mucho más complicado? Mire, creemos nosotros que ni el uno ni lo otro en este escenario que estamos hablando, a no ser que se haya también maquillado con mucha mayor profundidad el presupuesto y no conozcamos otros hechos. En ninguno de los dos casos, porque no había ningún escenario, pero demasiado drástico. Indudablemente la elevación del IVA contempla que la canasta familiar no tiene IVA. No iba a ser más afectada. La salud no tiene IVA. La educación no tiene IVA. La confección o la indumentaria, ya tenemos el contacto con el doctor Pavel Muñoz. Pavel, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este programa Contigo Siempre, edición 241. Muchísimas gracias, Carlos, un placer para mí poder estar en tu programa, siempre es un gusto que conversemos con la ciudadanía y sobre todo si es de Manabí, mucha más alegría para mí. Bueno, primero un saludo a todos y a todas, insisto que es un gusto estar contigo en el programa, Carlos. Yo quisiera dejar una idea inicial, y a mí me parece que la primera idea con la que yo quisiera empezar es que el problema no es este paquetazo, o no solamente es el paquetazo, donde lo más visible es la eliminación del subsidio a combustibles. Desde mi punto de vista, si uno mira hacia atrás, lo que esto revela es del fracaso del manejo del gobierno. ¿Por qué? Lo voy a decir en 2 o 3 ideas. Porque hicieron una revisión tributaria justamente para no llegar al momento del paquetazo. Porque se endeudaron más que el gobierno anterior y a tasas más altas para no llegar justamente al paquetazo. Porque nos plantearon como sociedad que debíamos llegar al Fondo Monetario Internacional para que nos prestara plata, 4.000 millones de dólares, un poquito más, para no tener que llegar al paquetazo. Se presentaron 2 leyes económicas con carácter de urgente, donde se mató el dinero electrónico, se hizo un conjunto de prerrogativas para la banca, se dijo que se estimulaba los grandes capitales y no se ha generado trabajo, para no llegar al paquetazo, y hemos llegado al paquetazo. Si hemos llegado al paquetazo, entonces, querido Carlos, significa que lo que el gobierno planteó anteriormente fracasó. Y finalmente, dejo una segunda idea en esta primera intervención, y es que se ha visto, Carlos, como si todo estuviera centrado en la gente y en el sector del transporte.
a quienes respeto mucho, pero que también de alguna u otra manera son un sector corporativo, defiende sus intereses, con legítima razón seguramente. Pero fijémonos en 5 números. Han generado 23.000 funcionarios despedidos en los 2 últimos años. Los datos que doy significa que ese dato ya existía y adicionalmente se integró gente al desempleo. Por ejemplo, 122.000 trabajadores se sumaron al subempleo, 360.000 trabajadores se sumaron a los desempleados, 232.000 personas cayeron en pobreza, Carlos. Esto es terrible. Volvemos a tener los niveles de pobreza del 2006 aproximadamente. 115.000 personas cayeron en la extrema pobreza. Entonces, a ratos, con esta idea termino esta primera intervención, centrar todo como si todo fuera la presencia de los transportistas en la calle y como si todo fuera un problema de subir o eliminar el subsidio a los combustibles que va a provocar subida de pasajes, subida de transportación de los alimentos, subida, digamos, de todo mercancía donde esté involucrado el transporte, que prácticamente es casi en todo. Eso significa, Carlos, que fracasó la política económica del gobierno y que los que están protestando no solamente son los del sector de transporte, sino los subempleados, los despedidos, los desempleados, los pobres y los de extrema pobreza. Efectivamente, Pavel, hace un momento yo analizaba en conjunto con los 2 compañeros comunicadores, Washington León y Leonardo Zavala, que si bien es cierto el presupuesto general del Estado de este año 2019 abarca 35.529 millones de dólares, en ese presupuesto se preveía un financiamiento de 8.166 millones de dólares, que era para cubrir el déficit, para poder cumplir la obligación de pago de la deuda, más la inversión que se estaba prevista en el año 2019. Pero resulta, como usted lo señalaba, recordemos que a inicio del año se emitieron 1.000 millones de dólares. Usted señala que el Fondo Monetario este año iba a entregar al Ecuador 4.209 millones. Se acaban de emitir 2.000 millones de dólares más en bonos. Adicionalmente, por el precio que la Asamblea, al cabo de muchos años, le solicitó al Gobierno Nacional que bajara el estimado del precio del barril del petróleo. Recordemos que inicialmente estaba previsto en 58.29 y al final quedó en 50.05. Como en promedio del año el precio del barril del petróleo ha estado sobre 50 dólares, 54, 55, hasta 58 dólares, ha llegado. Adicionalmente, entraron a funcionar nuevos campos petroleros, lo que hay un incremento en la producción. Yo decía que por lo menos vamos a tener un excedente alrededor entre 700 u 800 millones de dólares. Entonces no había para qué llegar a tomar esta medida, si aparentemente todo estaba financiado. Adicionalmente, en este año 2019 está previsto una inversión de 3.315 millones. Y yo decía y comentábamos que yo en el Ecuador no veo por ninguna obra pública, pero supongamos que haya, por lo menos va a haber un ahorro también de más de 1.000 millones de dólares. Entonces va a haber condiciones, hay recursos, a no ser que así como nos maquillaron esos 1.000 millones de concesión que nunca supieron informarnos y que nosotros tampoco conocemos cuáles son los acuerdos que se hayan llegado con el Fondo Monetario Internacional. Más de una vez se ha planteado en el Pleno de la Asamblea, y usted lo sabe, porque también alguna vez usted lo planteó, que vaya el Ministro de Economía y Finanzas para que nos informe cuáles son los alcances, para que le digan al país y para saber a ciencia cierta qué va a pasar. Decía también que desde mayo de este año el presidente de la República anunció al país que iba a enviar un proyecto económico urgente y lo ha reiterado en estos últimos días y hasta la hora llega a la Asamblea Nacional. Pero en cambio hay otros medios de comunicación a nivel nacional que ya tienen información completa y que ya dan soluciones. En muchos de los casos han estado a favor de esta reforma, pero la Asamblea Nacional, que es el ente que tiene que conocer, no los conoce. Y estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Agregaría algo más o repetiría algo más de lo que has dicho en el siguiente sentido. Recordémosle a la gente el tema de la deuda.
Y primero recordémosle a la gente lo siguiente: el presidente aparece en cadena nacional de televisión y dice que ha recibido la economía hecho pedazos, que está muy mal, que está sobreendeudado, que tiene una economía muy paupérrima, digamos. Pero la decisión supuestamente política, o más bien dicho, la decisión económica que debía haber tomado no la toma, sino que toma una decisión política como la consulta popular. Es decir, dice que la economía está muy mal, pero su decisión no es económica, sino que es política consulta popular. Primera escena. Segunda escena. Sobre el tema de deuda externa, Carlos, dijeron que estaban sobreendeudados. Pablo Dávalos, estos días en televisión, que fue parte del comité que analizó la deuda, verifica que la deuda externa no estaba sobrepasada el límite de endeudamiento que establecía la Constitución. Pero lo más grave está aquí, cuando mandan, no me acuerdo si, me parece que es la segunda ley económica urgente, liberan el límite de la deuda externa, es decir, este gobierno ya no está con límite de la deuda externa, por eso se ha endeudado como se ha endeudado, liberan el límite de la deuda externa y posteriormente a eso llevan la deuda en un crecimiento de cerca de 17.000 millones de dólares, si no estoy mal. En este momento está cerca de 55.000 millones de dólares. Esto significa que lo que criticaban de la época de Correa respecto a endeudarse, lo hicieron. Lo que criticaban de la época de Correa, de que se había endeudado a tasas más altas, ellos lo hicieron a tasas más altas. Carlos, esto es gravísimo. 15 días antes de que firmen, 15 días o 20 días antes de que firmen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabían que iban a firmar, emitieron deuda que tú le acabas de señalar por una tasa de 10,75%, la tasa más alta que se ha hecho. Después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vuelven a hacer una colocación de bonos con petróleo, garantizando con cerca de 3.000 millones de dólares en petróleo. Carlos, y eso es lo que criticaban, que supuestamente no se debía hacer, e hicieron. Entonces, este primer elemento que te digo sobre el tema de la deuda, criticaron la deuda, se endeudaron más y se endeudaron más caro, y pusieron una ley para que ellos ya no tengan techo. Es decir, a Correa le criticaban porque se había superado supuestamente el techo, cosa que no pasó, pero ellos se eliminaron el techo, que es un mandato legal, Carlos, con otra ley que fue absolutamente acomodada. Segundo, lo acabas de decir muy bien, el tema del petróleo. Recordemos que nosotros llegamos a tener un petróleo de $20, cuando producían petróleo me parece que estaba en $22. Es decir, teníamos un precio del petróleo que lo podíamos vender más barato de lo que nos costaba producir. Pero en cambio este gobierno ha tenido hasta 40% más alto el petróleo de lo que ellos mismos presupuestaron. Es decir, no había una necesidad, si tú quieres, apremiante para que esto lo tengan que hacer así. Tercero, recordemos que el presupuesto general del Estado de este año no lo pudieron aprobar en la Asamblea Nacional. Y recordemos que pusieron un rubro de $1.000 millones de dólares cerrado al centavo. No sabían qué poner, pusieron $1.000 millones de dólares cerrado al centavo. De supuesta inversión extranjera y supuestas concesiones, como han dicho ellos. ¿Cómo van a poder jalar inversión extranjera al país, Carlos? Si todo el día están diciendo que es un país desastroso. ¿Cómo van a poder llevar inversión extranjera al país si ellos con la movilización en 24 horas pusieron un estado de excepción? Esto no se hacía en el Ecuador desde el año 2005, Carlos, cuando cayó el gobierno de Gutiérrez. Es gravísimo en derechos humanos. El propio defensor del pueblo está en este momento visitando las cárceles del país, viendo que a la gente le respeten sus más elementales derechos humanos. Es gravísimo lo que ha pasado. Así que me quedo, creo, con un dato adicional. Dato adicional, Carlos, es este. Por lo tanto, el fenómeno de la protesta centrada en el tema de los combustibles ha sido muy importante, pero no es el más vital, Carlos. Lo que se viene, lo que entendemos que se viene, porque recordemos, tú y yo somos asambleístas y no conocemos como asambleístas el detalle de lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional. La Constitución es absolutamente clara, Carlos. Debía haber pasado ese texto por la Asamblea, teníamos que haberlo conocido, teníamos que tener un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, tampoco lo hemos tenido. Parece que el enlace no... Se perdió la comunicación. Claro. Pero creo que fue muy claro los temas que hemos abordado. Adicionalmente, el doctor Pavel Muñoz fue secretario de Planificación en los 2 últimos años del gobierno anterior, por lo tanto, es un conocedor también de la materia. Y siempre es bueno también escuchar otros puntos de vista con la claridad que se necesita el país. A mí me asustó un tema asambleísta. A ver,
a mí me asustó usted, más asambleísta. Me parece que la suma de 11 más 11 nos está saliendo 23. ¿Qué pasó aquí con el presupuesto? Que si teníamos establecido en el 2019 venta de bonos por $1.000 millones, se han vendido 2.000 más. ¿Qué pasó en este 2019 en donde indican que había $3.000 millones para inversión de obras, pero no se la ve por ningún lado? O sea, ¿qué podría haber estado pasando? ¿A qué podríamos haber estado sometidos, señor asambleísta? Mire, se dice, y yo lo informé en alguno de los siempre medios de comunicación, como el caso de Radio Marjado, Radio La Voz, en ese enlace semanal que hacemos semana a semana, yo dije, y destaqué algo que es importante. El señor vicepresidente de la República, a excepción de Chone, que no sabemos por qué motivo fue, pero ni el presidente ni el vicepresidente de la República en estos últimos años han venido a esta provincia, que les dio el triunfo, ni al 25 de junio que celebramos un año más de nuestra provinciación, ni al 4 de noviembre a la ciudad de Manta, ni al 18 de octubre a nuestra querida capital Puerto Viejo. Pero en cambio se instalaron una semana consecutiva en Salinas para meterle manos a las elecciones de AME nacional. Y se conoce que como en viejos tiempos, ¿cierto? Ya no en chequera en mano, sino con transferencia en mano, empezaron a entregar recursos a municipios pequeños en el país. Eso es lo que se escucha, ¿cierto? Hasta ahora no han salido a desmentir el tema. Entonces, esas son las cosas que no creo que están bien. Adicionalmente, mire, podemos enumerar un sinnúmero de incumplimientos. En el presupuesto general del Estado había un recurso para la Amazonía ecuatoriana. Usted ve el reclamo permanente que hacen los legisladores, que no son parte de la mayoría pro gobierno, que reclaman permanentemente que no se entregan los recursos a la Amazonía, y ahí había un rubro de más de $200 millones. Tampoco hay. Entonces, el escenario no era tan complejo para haber tomado estas medidas. Yo entiendo que esto es parte de un acuerdo que llegó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no se transparenta? Usted escucha a los funcionarios del gobierno, a todos ellos decir, hoy día se transparenta la información, hoy día hay un nuevo cambio, hoy día el Ecuador cambió, todo se hace de una manera transparente, pero no dicen, pues, ¿qué le cuesta decirle al país? ¿Cierto? Este es el acuerdo, señores, y ponemos a consideración del pueblo ecuatoriano, que es la única manera, pero todo lo que se ha criticado, justamente ellos lo han hecho. Aquí no estamos nosotros para crear ni más caos, ni crear mayor incertidumbre en el país, pero sí creo que es nuestra obligación decirle, mire, ojalá el presidente de la Asamblea, el ingeniero César Litardo, se comprometió con nosotros que este martes iba a poner en el pleno nuevamente la continuación del pleno números, no recuerdo en este momento, 619, que es el cambio del día que ya fue aprobado por el Pleno de la Asamblea, para debatirlo y pedir la comparecencia del ministro de Hidrocarburos, el ingeniero Carlos Pérez, para que informe al país a través de la Asamblea el por qué cambiaron ahora de discurso. Y vamos a demostrar con documentos que ellos, el año pasado, el presidente de la República en persona, él mismo determinó el cambio de nombre de Refinería del Pacífico a Refinería en Manabí. Y aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, se llevó a cabo una rueda de negocio con más de 12, 15 empresarios de diferentes partes del mundo que tenían ellos interés. Y ahí se habló de la Refinería del Pacífico y de Manabí. Y el mismo presidente de la República, el mismo exministro Pablo Campana y el ministro Pérez hablaron de la refinería de Manabí. Resulta que ahora hay un decreto de sección, ¿cierto?, donde dicen que se construirá en la costa ecuatoriana. ¿Por qué se cambia? Si hay una inversión ya hecha. La inversión está hecha de miles de millones de dólares. Que se perderían. Que se perderían. Cualquier inversionista con sentido común dice, ya está la primera etapa. Además, eso es una refinería que ha cumplido con todos los estudios. El estudio determinó que era en ese lugar que se debe haber construido.
El estudio de detalle determinó lo que había que hacer en su primera etapa, como es la preparación del terreno. Está el acueducto, está el puerto. Y el aeropuerto. Tenemos el aeropuerto, entonces tenemos todas las condiciones. Pero yo creo que ninguna otra ciudad del país, hablando del tema de refinería, señor asambleísta, tendrá estas condiciones que contribuirán a que el proyecto avance de una mejor manera. Y bondades, ¿no? Así es, y adicionalmente, mi querido Guachito, Leonardo, siempre fue concebido una nueva refinería, la de Esmeralda se mantenía, es decir, Claro. quiero ser muy claro con nuestros hermanos esmeraldeños, en ningún caso dejará de funcionar la refinería de Esmeralda porque esta era otra nueva refinería. Vamos a defender porque Manabí se lo merece, es un nuevo polo de desarrollo. Además, eso fue una oferta de campaña del presidente de la República en miras a las elecciones de 2017 y en miras después a la consulta popular, donde él se comprometió a construir como una forma también de compensación a lo que vivimos los manavitas, esa desgracia que vivimos en abril de 2016. También necesitamos generar mejores condiciones de vida a todos los ecuatorianos. Asambleísta, yo sí quisiera, por favor, que me saque de duda, habida cuenta de que se ha hablado detalladamente sobre la cuestión del presupuesto y el déficit prácticamente de aquello. Se dice de que no era necesario haber tomado estas medidas tan drásticas que obviamente van a afectar al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, se habla de que la deuda externa en este momento es de 51.000 millones de dólares. Entonces, corresponde el hecho de que se trata más bien de estabilizar la economía hacia el futuro, había cuenta de que en este momento, para enfrascarnos en el problema que tuvimos el fin de semana, sería entonces una situación de pantomima el hecho de haber incluso la transportación a hacer un acto de agresividad, de violencia, para reclamar algo que al momento no se le ha conllevado, no se le ha concebido, porque tampoco, así como no se conoce nada sobre el Fondo Monetario Internacional, no se conoce tampoco del planteamiento cuál ha sido el arreglo que ha llegado con la transportación. Y eso sí es una verdadera duda, habida cuenta de que sí es hoy el conocimiento general de que la afectación definitivamente no es tanto para los transportistas. Ya Leonardo habló también del sector pesquero, del sector camorrero, los agricultores, sino que es el efecto es directamente hacia todo el pueblo en general, porque esto se convierte en una cadena prácticamente. Así es, efectivamente. El tema combustible tiene una incidencia directa, provoca una inflación, provoca especulación. Es decir, eso es generador de todo, porque afecta. El pan comemos todos los ecuatorianos, la movilización lo hacemos todos los ecuatorianos. Entonces, va a haber una inflación permanente y indudablemente. Claro, los transportistas llegarán con sobremerecimiento, acuerdos con el gobierno para no afectar sus intereses particulares, pero el gran perdedor de este tema es el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que asumir el costo de elevación de los pasajes, ¿cierto? Entonces yo creo que no es así tan fácil. Reitero, esto es parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo digo, si eso eran las condiciones, ¿por qué no las transparentaron desde el inicio? Decir, estos son los acuerdos, necesitamos recursos económicos en el país, y estos recursos van a venir del Fondo Monetario, pero tenemos que sujetarnos a esta condición. Sino que nos trataron, ¿cierto? Anuncian que van a subir el IVA, dejan entrever en línea, suavizan el tema, después cuando toman la medida intimidan al sector de la transportación, lo satanizan, lo delegitiman ante el país. Los meten presos a los dirigentes. Meten presos a los dirigentes y después salen, ya en horas de la noche, cuando ya había terminado el paro, ya salen varios funcionarios a dar declaraciones, hacer cadenas el uno, el otro, cada uno habla de un tema, y dan a entrever que como que no han llegado a acuerdo. Y a darse el abrazo entre quienes discutieron horas antes. Así es, a quienes lo Ahora, satanizaron. por sentido común, de pronto sí podemos entender, una vez que se ha hecho este análisis, de que el gobierno de una u otra manera no tenía necesidad de mayor economía, tomando en consideración de que en estas medidas está determinando que quienes producen más allá de 10 millones de dólares van a entregar un fondo por 3 años y que ese fondo van a reunir 1.000 millones de dólares para otorgar crédito. Punto uno. Punto dos, el hecho de que yo particularmente no estoy de acuerdo con aquello. Este gobierno le ha quitado el bono a las personas que realmente sí lo necesitan y ahora anuncia de que va a incrementar 300.000 bonos más, y no solamente aquello, sino que aumentará también $15 más
con la finalidad obviamente de seguir haciendo cómodo al pueblo y dando y no una subió el precio esperanza del gas, y no subió única y el precio del exclusivamente gas. política. Y no subió el precio del gas. Sí, Y no mire, subió el precio del gas, mire, claro. usted señala, yo, perdóneme con todo respeto, dice que los que generan más de 10 millones que de utilidad, de facturación, no sabemos de qué es, pues, y cuál será el aporte. Yo honestamente no conozco. Él dijo que los que realmente generan más de 10 millones, pero ¿qué? ¿De utilidad o de facturación? ¿Y cuál es el aporte de ellos? No conocemos, por Dios, pero ya Entonces, salen un porcentaje, algunos, perdónenme, algunos medios de comunicación a nivel nacional, ya a dar detalles, a informar. Entonces ellos, reitero, son comunicadores y ciudadanos privilegiados que tienen la información que no la tenemos nosotros. Pero quienes generan una utilidad de 10 millones de dólares en el país deberían ser contaditos con una mano. 10 millones son 10 millones, pues, señor asambleísta. ¿Y cuánto se les perdonó en la última remisión de deudas ante el SRI? Se dicen que fueron más de 2.000 millones de dólares. Es decir, por un lado les entregan de alguna manera ciertos privilegios, por otro lado, pero no está claro nada, no está claro. Se dice que hay una reforma laboral para los nuevos trabajadores que ingresen a la masa laboral, pero ¿qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son el tema? Y usted sabe que es un derecho Pero adquirido. eso tiene que pasar por la asamblea. Eso tiene que pasar por la asamblea. Hasta ahorita solo son meros enunciados. Enunciado que no conocemos en detalle, pero ya hay, reitero, ya hay muchos ciudadanos y muchos medios de comunicación nacionales que ya conocen el proyecto de ley. Información privilegiada. Señor asambleísta, una pregunta. ¿Qué harán ustedes, el Pleno de la Asamblea? ¿Llamarán al Pleno al Ministro de Finanzas para que explique de dónde nació esto del paquetazo o del paquete de medidas económicas? ¿Cuál es el sustento que origina eso cuando yo, escuchando o viendo los números que usted realizaba y el señor Pavel Muñoz lo corroboraba, me dio la suma 11 más 11, 23, cuando todo el mundo sabe que es 22? Sí, verá, reitero, nosotros hemos planteado más de una ocasión que comparezca el señor Ministro de Economía y Finanzas, don Richard Martínez, al Pleno de la Asamblea para que informe. Pero como hay una mayoría pro gobierno, no se logra los votos y se dice que vaya una comisión a informar el tema. Nosotros, y Richard Martínez me conoce porque él era miembro, él era un dependiente de las cámaras de la producción de Quito, era dependiente de las cámaras de producción de Quito, y él sabe que los 4 primeros años que yo estuve de legislador, estuve en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, él cuantas veces requirió una información, siempre se la dimos, y él sabe, porque también nosotros somos provenientes, tenemos que decirlo. Cuando vivimos en Oro fuimos miembros de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, fui vicepresidente de la Cámara de Comercio de Machala por mi actividad comercial, y lo conocíamos y siempre dimos las posibilidades que él exponga, ponga su punto de vista, se pueda llegar a acuerdos con el sector productivo, y es bueno que haya esta posibilidad. Pero él no ha entregado la información oficial que se requiere, que se sepa, y va a ser muy difícil que de paso que él vaya a la Asamblea Nacional a que informe al país cuáles son los acuerdos. No sabemos qué va a venir, porque recordemos que el total del crédito es más allá de 10.000 millones de dólares, que está otra parte del 2020 y otra parte del 2021, pero no sabemos cuáles son los acuerdos. A la final, en el próximo trimestre del próximo año, nos cae otro paquetazo que no conocemos, ¿no? Reitero. ¿Le preocupa que no se haya subido el gas a usted, asambleísta? Desde luego, no es que me preocupa. ¿Podría ser un próximo paquete? Es decir, me preocupa el hecho que pueda tener el efecto, pero ojalá nunca lo suban, el tema de gas por las condiciones. Pero digo, la mejor forma es transparentar la información. Todo es solamente suposiciones, solamente enunciados, pero hasta ahora no hay ninguna
información No es final. menos cierto de que la responsabilidad está obviamente en la Asamblea y usted como asambleísta representante de Manaví corresponderá el hecho de saber y analizar lo que al momento tengo entendido es la incertidumbre en el pueblo ecuatoriano. Porque más allá de estas medidas también hay un perjuicio también para el servidor público, tomando en consideración de que tiene que entregar un día de su sueldo y no solamente aquello, sino que los 30 días de vacaciones se le rebaja a 15 días. Pero ¿cuál es la incertidumbre asambleísta? ¿De qué manera, de qué forma se pudo haber arreglado con la situación de los transportistas, tomando en consideración de que no solamente son ellos los afectados, ya hemos hablado del sector pesquero, camaronero, agricultores, etcétera, etcétera. Igual corresponde el hecho de saber de que seguimos entonces en aquello de que nada se informa, nada se dice, y preocupa sí el hecho de que la mayor cantidad de afectados, que son los transportistas, no conocen absolutamente nada, simple y llanamente están supeditados a una dirigencia que ha sido catalogada como corrupta y dicen se terminó el paro, punto y aparte. Y entonces, ¿cuál es realmente la solución? ¿Cuál es el arreglo? ¿Por qué? Porque se debe haber pensado de pronto quizás tal vez en una elevación de pasajes, en importación liberada de impuestos de parte de repuestos, llantas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en este país nuestro no hay pues un control tampoco de aquello de que los repuestos se venden a cualquier precio o a como le da la gana a la gente, perjudicando también al sector de transportación, pues asambleísta. Efectivamente, lo que usted señala, no hay ninguna información oficial. También es importante recordar que hace meses atrás se llegó a un acuerdo también con el sector del taxismo, que se le iba a entregar una tarjeta inteligente para ser descontada. Otro engaño, claro. Y los taxistas siguen reclamando. Yo no sé si ellos todavía siguen pensando que van a cumplir. Ojalá informen al país cuáles son los acuerdos que se llegó con el sector de la transportación, para que el país los conozca. Si es la mejor manera, pues yo reitero, ellos permanentemente, usted escuche a todos los funcionarios del actual gobierno, hablan que hoy día cambió el país, que hoy día se dialoga, hoy día se conversa, hoy día se respira paz, hoy día esto y el otro. También que informen todos los alcances que hay en el país. Mire, y una cosa que salta a la vista, uno de los temas que más les preocupa a la sociedad, a la ciudadanía, es la inseguridad que hay en el país. Y decían muchos, ¿de dónde salieron tantos policías? ¿De dónde salieron tantos militares? ¿Por qué no salieron a sí mismos a controlar el orden? Mire lo que acabamos de ver. Yo soy muy amigo de la policía desde hace muchísimos años, siempre he tenido una buena relación con la tropa, con los oficiales, con el alto mando. Pero ver a ese ciudadano que le pasan la moto por encima del cuerpo, eso es un acto criminal, pues. Así es. Es un acto criminal. Después a los medios de comunicación, claro, los agreden, el otro le caen a patada en el suelo. Es decir, hay un sinnúmero de actos del tema. Indudablemente también hay otros actos de vandalismo, también hay que condenarlos. Pero ¿dónde está pues la ministra que tanto sale a dar? Mire, tanto se habló, acuérdese cuando iba a haber previamente a un acto también de escándalo en el país. La ministra salió dando una rueda de prensa que habían detenido a Ramiro González, que ya lo iban a traer al Ecuador. Nunca llegó al Ecuador Ramiro González y está aquí cerca en el país vecino del sur, que es el Perú. ¿Por qué no lo traen? Tanto que hablan de actos de corrupción y tanto del estilo. Yo creo que ya basta. Ya hay que actuar con seriedad. El país exige y demanda este tipo de actos. Bueno, esta situación crea lo que llama mucho la atención, pero siempre será importante de que en este programa, señor asambleísta, se esclarezcan todos estos temas y que la comunidad que sábado a sábado sigue las incidencias de esta programación tenga claro el tema, señor asambleísta Carlos Berman. Así es, fiel al compromiso, fiel a la palabra. Hoy habíamos previsto estar hoy día en nuestra querida capital de los manavitas, Puerto Viejo, habíamos previsto un programa especial en función a la celebración previo a los 200 años que el próximo año cumplirá Puerto Viejo. En este 18 de octubre habíamos previsto hacer un programa especial para hablar de todo lo que significa nuestra querida capital con el ingeniero Agustín Casanova Cedeño, alcalde de Puerto Viejo, y con el licenciado Hermín Valdivieso, vicealcalde. Lastimosamente, por los hechos ya conocidos, tuvimos la necesidad de suspender
fiel al respeto que siempre nos enmarca a nosotros. Pero también vamos a dar a conocer nuestro resumen de la semana que estamos culminando. Arrancamos el día lunes en entrevistas tanto en los medios de comunicación de Radio La Voz como Radio Marejada. Después mantuvimos reunión de trabajo con diferentes representantes de los diferentes sectores pesqueros, cabe la redundancia. Posteriormente, el día martes, estuvimos en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde aprobamos por unanimidad una ley que compagina a algo que hoy día nosotros tenemos que siempre defender y destacarse. Aprobó la ley presentada por la asambleísta Cuesta de la SUAY, un registro de abusadores sexuales y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver para que el Ecuador conozca de manera directa quiénes son estas personas que han incurrido en esta parte de la vida de muchos ciudadanos, y más aún cuando se trata de niños y adolescentes. Por tanto, aprobamos en forma unánime este registro, que de alguna manera contempla lo que nosotros siempre hemos buscado desde la Asamblea Nacional, erradicar totalmente el abuso contra estas personas ya establecidas. En horas de la tarde tuvimos sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria y ya empezamos a preparar la subcomisión de pesca, el informe para empezar el debate. El día miércoles en hora de la mañana tuvimos también una entrevista con Radio La Nueva Tropical de Pedernales, con el norte de nuestra provincia. Estuvimos en la mañana y en la tarde sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura, donde conocimos ya el proyecto de ley de pesca con la presencia de la FAO, con la presencia del Ministerio de la Producción, que es el que presentó la ley a través del Ejecutivo, con la presencia de la Armada, con la presencia del Instituto Nacional de Pesca, es decir, los entes que tienen que seguir el trabajo y hacer el seguimiento. Solamente faltó el Ministerio de Ambiente, esperemos que esta semana ya acuda porque tenemos sesión desde el día lunes. El día jueves asistimos a un evento aquí en nuestra querida ciudad de Manta, que fue el evento programado por la Asamblea Nacional y el Parlacén. El Parlacén es el Parlamento Centroamericano que agrupa a 7 países de Centroamérica, que tiene que ver con la creación de la Agencia Iberoamericana de Pesca. Se habla de 2 sedes, una en Vigo, España, y otra en el Ecuador, en Manta, que va a permitir tener un enlace entre todo Latinoamérica y con los países iberoamericanos. Esa es la idea de seguir apuntando y ir fortaleciendo esta actividad. Como siempre le hemos dicho, Manta, Manabí, el Ecuador tiene una incidencia directa. Somos el segundo país productor del atún, por lo tanto tenemos nosotros que seguir manteniendo esa inmunología. Aquí está una poderosa flota pesquera, industrial atunera, que es la más fuerte de todo el Pacífico Oriental. Toda la pesca artesanal, las diferentes pesquerías, es decir, todo hay que darle todo el revestimiento y la seguridad jurídica. Y el día viernes, conocido por todos, pues, el país totalmente inmovilizado. Tuvimos una entrevista también con Radio Sonoonda de nuestra capital de la provincia, donde tocamos temas de coyuntura política. Como siempre, agradeciéndole a Dios que nos permita cumplir una semana más de trabajo en su programa Contigo Siempre, edición 241, fiel al compromiso, fiel a la palabra que honramos los manavitas, hombres y mujeres y hombres, de semana a semana poder informar de las actividades, poder informar de lo importante que se realiza desde la Asamblea Nacional, desde el territorio. Dios nos permite seguir haciendo esta labor y la próxima semana con toda seguridad, desde cualquier rincón, recinto, parroquia, cantón de nuestra querida provincia Manabí y del Ecuador entero. Que Dios siga irradiando bendiciones a todos los hogares y familias manavitas, que nos permita seguir apuntando al desarrollo, seguir avanzando en
en todo lo que significa mejoramiento de las condiciones de vida que está consagrado en la Constitución Política del Estado. Buenos días, muchas gracias, y el próximo sábado Contigo Siempre estará con ustedes. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.